muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos a este conversatorio que vamos a tener el día de hoy. Muy satisfechos y de verdad complacidos de tener esta información a través de WTW. Quienes no conocen la empresa, WTW es una empresa especialista en corretaje de seguros y riesgo y también consultoría en recursos humanos y beneficios. Y bueno, tienen todos los años haciendo la actualización de esta encuesta de bienestar que el día de hoy vamos a presentar. De verdad que estamos muy complacidos de esta alianza que nosotros tenemos a través de la asociación con la empresa Willis Towers Watson. Tener como moderador, y le cedo el testigo a Carlos Jiménez. Carlos es conferencista y consultor especializado en tendencias de consumo y estrategias de negocio. Es socio director de Useful y Data Analysis Tendencia Digital, profesor del IESA, es economista con una maestría en economía internacional y una maestría en administración de negocios. Es autor de 5 libros, entre los cuales se encuentra Análisis de competencia, Internet y los negocios y clientes global. Así que bueno, le damos la cordial bienvenida. Muchísimas gracias a todos nuestros facilitadores y gracias, Carlos, por acompañarnos el día de hoy también. Adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias, Emilce. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Jiménez, bueno, como ya escucharon, y para mí de verdad que un inmenso placer participar en este conversatorio, o más bien, como yo digo, un encuentro con un grupo extraordinario de expertos, ¿no? Expertos dedicados al talento humano. Y bueno, precisamente como dice el evento, en Conecta con tu talento humano 2024, hoy tenemos un contenido maravilloso de la mano, por ejemplo, de René Bayo. Bueno, vamos a ver nada más y nada menos que los resultados de la última medición de la encuesta de salud y de beneficios realizadas por WTW. Y bueno, estos resultados van a ser muy interesantes para todos porque son resultados de una encuesta realizada a nivel global, pero con detalle de América Latina e incluso de Venezuela. Obviamente, bueno, René, como podemos ver acá, no va a estar solo hablando, que por cierto nos está hablando desde Sao Paulo, Brasil, sino que también vamos a tener un panel de expertos, bueno, maravilloso. Tenemos a Eliana Corredor, en representación de la Asociación Venezolana de Gestión Humana, y bueno, de mi alma mater, de la Universidad Católica Andrés Bello. También tenemos a Magdu Cordero, de Rontarca WTW, que nos va a ayudar sobre todo a interpretar la encuesta y aterrizarla, ¿no? En la realidad venezolana, porque aunque la encuesta tiene datos locales, obviamente queremos esa perspectiva desde el mercado local. Maigol Romero, socia director de UNICER, también nos va a compartir valiosas recomendaciones basadas en su experiencia para sacar provecho de la encuesta, porque la información es muy valiosa, pero bueno, también queremos que ustedes se vayan con sugerencias, con ideas de qué cosas podemos hacer con estos resultados. Así que les voy a pedir a todos los que están conectados que por favor anoten sus preguntas en el chat, escríbanos, nosotros vamos a hacer las presentaciones y luego vamos a dedicar un espacio para preguntas y respuestas. Así que nos encantaría que en la medida que cada uno de los panelistas, de los expertos estén conversando, ustedes puedan ir tomando nota de sus inquietudes, de sus preguntas, de sus sugerencias, de manera tal de que al final lo podamos revisar y podamos entonces tener ese espacio de compartir, ¿ok? Así que no se olviden, no se imaginan el gusto que me dio que me llamaran para este conversatorio. Este es un mundo cada vez más digital y puede haber gente que esté pensando, oye, la gente pasó de moda, porque ahora como todo es inteligencia artificial, todos los días en las redes eso es lo que vemos, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Yo uso una frase hace unos años, cuando empezó todo este boom de lo digital, y es que lo digital realza lo humano. Y lo humano, bueno, sabemos que es un factor crucial para la competitividad de las empresas en el mercado actual, no importa el país donde estemos, sea en la China, en Brasil o en Venezuela. Y de hecho, en los últimos años hemos trabajado mucho sobre el tema de las capacidades para competir y de las 5 capacidades que yo considero que una empresa hoy día debería tener para competir, una de ellas es el bienestar. Así que me encanta poder formar parte de este panel y poder escuchar a estas personas que nos van a hablar, que son expertos de amplia trayectoria. Ya los voy a presentar en detalle en la medida que ellos vayan participando y la verdad que es muy relevante que podamos estar hablando de este tema. Sabemos que estamos en un entorno donde atraer y retener el talento adecuado se ha convertido en una prioridad estratégica, en un reto. Los beneficios no solamente son un factor que puede diferenciar a una compañía, sino que también son un motor clave, ¿no? Para mejorar la productividad, para impactar en los negocios. Vamos entonces a escuchar a los protagonistas de esta mañana de Conecta con tu talento 2024.
Pero quería pedirle antes de comenzar con las presentaciones formales y las intervenciones, quería pedirle unas palabras de bienvenida a Iliana Corredor, no sin antes presentarla formalmente, aunque sé que muchos de ustedes que están en el mundo de los recursos humanos ya la conocen, así que por eso me tomé la libertad de hacer un súper resumen de su biografía, porque la verdad que es bastante amplia, tiene mucha trayectoria en este sector. Pero bueno, les adelanto que Ileana es licenciada en psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, con estudios de maestría en relaciones industriales, también en la UCAP. Es coach ontológico empresarial, egresada del Tecnológico o el Instituto Tecnológico de Monterrey, una institución muy reconocida también. Posee mucha experiencia, estamos hablando de más de 30 años en gestión humana, ocupando posiciones de liderazgo en compañías nacionales, multinacionales, en distintos sectores de actividad. Actualmente es la directora del programa de posgrado en gerencia de talento humano, desarrollo organizacional, sector público, programas sociales y salud de la Universidad Católica Andrés Bello. Ha ocupado roles claves en la Asociación Venezolana de Gestión Humana, ha sido presidente del Consejo Consultivo, asimismo ha representado a la asociación ante la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana, donde también ha estado activa desde el año 2004, es decir, durante 20 años, ejerciendo distintos roles: vicepresidente del área andina, secretaria, tesorera, vicepresidente, y actualmente, de hecho, es la presidenta de esta asociación. Así que, bueno, un gusto, Iliana, estamos empezando con todo lo alto, así que te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Carlos. Buenos días a todos. En nombre de la Asociación Venezolana de Gestión Humana, queremos darle la bienvenida a este importante encuentro. Es un honor para mí estar aquí y compartir con WTW y con este panel, este espacio, con estos profesionales realmente comprometidos con la gestión del talento humano, un área que cada día cobra mayor relevancia en la construcción de organizaciones sostenibles y resilientes, ¿no? Este evento no solo es una oportunidad, Carlos, para intercambiar ideas y aprender de experiencias, sino también para reflexionar sobre el papel estratégico que desempeñamos en el bienestar integral de nuestros colaboradores. Y yo creo que hoy más que nunca nuestra labor va más allá de las políticas, procedimientos. Se trata de entender, acompañar y generar soluciones que realmente impacten positivamente en las personas y en consecuencia en las organizaciones. Yo espero que este encuentro sea un espacio enriquecedor donde podamos generar esa conversación significativa, explorar nuevas perspectivas de la mano de René y estos resultados que nos trae de esta encuesta global con un zoom importante en lo que es Venezuela, y sobre todo yo creo que es inspirarnos mutuamente para seguir impulsando el desarrollo del talento humano en nuestras organizaciones y en nuestro país. Yo agradezco la presencia de los que se conectaron y de este panel y la participación activa, como bien dijo Carlos, las preguntas, inquietudes que puedan tener. Yo sé que va a ser un espacio realmente productivo y lleno de aprendizajes, Carlos. Así que para adelante y bienvenidos todos. Gracias, Iliana, por esas palabras de bienvenida. Y ahora, bueno, todos a prestar mucha atención porque René Bayo nos va a presentar la encuesta de salud y beneficios de WTW, que como les dije es una encuesta muy interesante que tiene, bueno, es un estudio global, aunque vamos a ver datos referidos no solamente a América Latina como región, sino a Venezuela. Pero bueno, les voy a presentar entonces a René Bayo. Por ahí en una de las publicaciones, René, por un error supongo, hablaban de René Bello, pero yo creo que fue porque, bueno, René es tan ilustrado en materia de salud y beneficio que lo confundieron con el educador, ¿no? Y la verdad que es un honor presentarte para todos aquellos que están conectados a Conecta con tu Talento 2024. René Bello es licenciado de Administración de Empresas con un posgrado en Gestión de Recursos Humanos en la Escuela de Comercio Álvarez Penteado de Sao Paulo, Brasil, porque como les dije, René nos está hablando desde Brasil, y donde actualmente se desempeña como director de consultoría en salud y bienestar en WTW. Posee gran experiencia en consultoría, apoyando a los empleadores para desarrollar e implementar programas de beneficios, crear soluciones para mitigar la responsabilidad médica posterior al empleo, y bueno, apoya a varias organizaciones en proyectos de consultoría relacionadas con los recursos humanos, también asociados con procesos de fusiones y adquisiciones, empresas emergentes. René ha sido gerente de recursos humanos de, como él lo pone en su currículum, un enorme empleador minorista, ¿no? Es el retailer más grande del mundo, nada más y nada menos que Walmart, y René fue gerente de recursos humanos de Walmart en Brasil. Así que, bueno, René, bienvenido, es un gusto tenerte en este conversatorio y gracias por conectarte desde Sao Paulo. Muchísimas gracias, Carlos.
Carlos, Lana, agradezco a todos por la invitación. Un gusto hoy poder compartir los principales elementos de nuestras encuestas sobre beneficios y programas de bienestar. Bueno, y los programas de bienestar es un tema que cada día más vemos se comenta, las empresas tienen más interés y por eso la idea es comprender cuáles son las estrategias, cuáles son los programas que están desarrollando las empresas con la área de RH. En verdad, los programas de bienestar ya existen hace muchos años, ¿verdad? Porque empezaron más enfocados en temas de bienestar físico o los temas de asistencia a los empleados, especialmente en las situaciones de crisis en la vida, en situaciones, por ejemplo, de una muerte de un familiar, de rupturas y otros. Esto sigue siendo importante, pero los programas más modernos desde la pandemia tienen como objetivo también apoyar a los empleados en los pequeños desafíos del día a día, que sean un cuadro de ansiedad, decisiones sobre rutina financiera y otros. Y este conjunto de políticas, de programas que busca mejorar la calidad de vida de las personas, también tienen como una expectativa que va a mejorar indicadores de RH y también indicadores del negocio de las empresas. Y hoy vamos a ver un poco cómo eso se está en los números. Bueno, empezamos con los números, la visión o la perspectiva de los empleados. Acá nos contesta en Latinoamérica más de 5.000 empleados de diversas industrias, de segmentos distintos, que es cómo los empleados valoran y tienen la percepción de los programas. Utilizamos una metodología que es de NPS, que es Net Promoter Score, que es un puntaje sobre cómo está la calificación de los programas de bienestar y una comparación desde 2019 hasta ahora, la última edición 2024, vemos que en todo el mundo hay una mejora en la apreciación de los programas de bienestar. En América Latina, un incremento de 16 puntos desde -18 hasta -2. Recuerda que en la metodología de NPS el puntaje de 0 a 7 es negativo, entonces por eso que es común que tengamos esta análisis para esos programas. Lo que es importante también recordar es que ¿qué pasó de 2019 hasta 2024? Es la pandemia. Y desde la pandemia, el protagonismo de los programas de beneficios, la importancia de los programas de bienestar se aumentó en la vida de todos y las empresas también ya saben cómo es importante. Un poco sobre datos también de la atracción y retención, aún son informaciones de los empleados, la perspectiva de los usuarios, de los paquetes de beneficios, con la perspectiva de atracción y de retención. También en América Latina, desde 2017, tenemos un incremento importante de un 44% a 58%, que la gente que está de acuerdo de que el paquete de beneficio que es ofrecido es sí una razón importante para se mover o se trabajar en la empresa o en el empleador actual. Y lo mismo para retención, un aumento de 47 para 58%. Están de acuerdo que el paquete de beneficios es sí una razón importante para se quedar en el empleador actual. Entonces, por eso es importante. Cada vez más las empresas están percibiendo que paquete de beneficios y programas de bienestar puede ser un elemento clave en la estrategia para apoyar la atracción y la retención de los empleados. Siguiendo, esa es una diapositiva muy interesante porque es una comparación entre o que los empleadores nos indican que van a ser sus prioridades para el paquete de beneficios, donde ellos tener más inversión o van a enfocar más para los próximos 2-3 años, y una comparación a derecha con o que piensa cuáles son las expectativas de los empleados. Entonces, cuáles son el puntaje de los programas que más valoran las empresas o más van a enfocar las empresas con una comparación de los beneficios en que más valoran los empleados. Vemos que hay algunas brechas que son importantes, por ejemplo, para el plan de salud parece bueno, es común que las empresas tienen un enfoque mayor para el beneficio cuidado con la salud por cuenta del costo, ¿sí? Es el segundo mayor costo con personas en muchas empresas y tiene un puntaje 16 por los empleados, también es muy valorado. Lo mismo para los acuerdos de trabajos flexibles, un 14 punto para los empleadores y 18 para los empleados. Un paquete perfecto de beneficios se tiene como cero las brechas, pero eso es imposible porque la diversidad en la demografía, entre generación, entre género, ubicación de la gente, todo eso va a componer
una mezcla de cuáles son las preferencias y las necesidades de las personas. Cuanto mayor la brecha, mayor son los desafíos o mejor, mayor pueden ser las oportunidades para los empleadores hacer cambios y modernizar los programas. Brechas importantes para plan de jubilación y también la parte de bienestar financiero son las mayores brechas y por eso que es importante cuando la empresa va a establecer un paquete de beneficios o revisar el paquete de componer un portafolio de programas de bienestar, tener una escucha activa de los empleados, sea a través de una encuesta, sea a través de grupos focales, es muy importante para que se tenga este tipo de identificación, las brechas, o que ellos quieren y o que las empresas están enfocadas. Sobre la estrategia de programas acá, vamos a entrar un poco más de detalles específicos de programas de bienestar. Para eso utilizamos nuestra encuesta de tendencias de programas de bienestar, que es global, tenemos América Latina y también Venezuela participan 34 empresas en Venezuela, tienen acá una buena distribución entre las industrias, fabricaciones siempre en todos los países de la región, el primer que tiene una mayor participación de esta industria, servicios generales, hacia servicios financieros, minorista y mayorista. Entonces tenemos acá una buena muestra de un mercado de Venezuela. Y la mayor parte también de la gente que contestó, los participantes, tienen responsabilidad en más de un país. 80%, sea múltiples países, que sea regional o mismo global. Entonces, es una visión buena para analizar lo que están haciendo estas empresas sobre los programas de bienestar. Un comentario que hicimos al comienzo es que, bueno, quizá hay impacto en la vida de la gente, eso es más claro para las organizaciones, pero hay también impacto para indicadores del negocio, indicadores de RH. Aquí tenemos algunas evidencias que sí, entonces podemos comparar dos grupos distintos. El primer grupo son que está alto, que son las empresas que tuvieron un alto nivel de eficacia para sus programas de bienestar y las empresas que tienen un bajo nivel de eficacia con sus programas de bienestar. Con eso tuvieron en una comparación de desempeño financiero, 70% de las empresas que tienen alto nivel tuvieron un desempeño financiero mejor o significativamente mejor comparando considerando el paquete de bienestar. Lo mismo para rotación, casi 70% de las empresas que tienen un nivel alto de eficacia tuvieron una baja en la rotación anual de los empleados, es un indicador importante de RH. Atracción y retención igual 70% y la mitad de las empresas tuvieron también mejores indicadores de atracción y retención, pero solo un 35%. Compromiso laboral del empleador, casi 80% en las empresas con alta eficacia y al final la productividad de los empleados. O sea, eso ha impacto potencial en los resultados de la empresa, no solo para RH, para las personas que van a tener un estilo de vida más saludable, pero también la parte de la empresa, resultados en la industria en que está compitiendo. Eso es también una información muy importante porque tenemos la información de la estrategia del programa de bienestar. Eso es fundamental en los programas. Podemos comprender o entender la estrategia de bienestar como una escalera. Entonces, empezando por debajo, el primer escalón, que son los programas más sencillos, que son los programas enfocados en bienestar físico, ¿sí? Que es como gimnasio, información sobre alimentación, nutrición. Hoy en Venezuela, un poco más de un tercio de las empresas, 36% de las empresas, tiene una estrategia de bienestar enfocado en bienestar físico. El próximo escalón sería organizar los programas de bienestar entre pilares de bienestar físico, bienestar emocional, financiero y social. Entonces, entre estas dimensiones se puede organizar y comunicar a los empleados cómo están organizados. Hoy, un 6% de las empresas en Venezuela tiene este comportamiento, tiene esa estrategia. El tercero es importante también, que es, cuanto mayor el escalón, más sofisticada, mejor es la política. Entonces, incorporar la cultura de la empresa. Incorporar la cultura de la empresa es una tarea compleja porque se tiene como compartir la misma mentalidad en la organización, la misma mentalidad de salud, de bienestar, para que entonces se observe
de comportamientos alineados, ¿sí? Que todos tengan un comportamiento alineado. Por eso que es importante, hoy en Venezuela, un 15% de las empresas ya tienen esta medida. Y la última, el más alto escalón, que son una base para capital humano. O sea, se integra las estrategias de bienestar con los indicadores que vimos, con la cultura, con propósito, y estas empresas tienen como objetivo también obtener un reconocimiento en la industria que están actuando. No solo un reconocimiento interno, pero también un reconocimiento externo en el mercado que actúa para clientes e investidores que hacen la inversión en la empresa. Comparando en los próximos 3 años, vemos que así como otros países en América Latina, Venezuela también tiene ganas, las empresas tienen ganas de seguir avanzando con las estrategias hacia la base de capital humano, que es una muy buena condición para el país. Acá un poco también sobre cómo la estrategia puede impulsionar los programas de bienestar. Entonces, el primer tema sería el competencia por talento, más de la mitad se indica eso, que es un objetivo importante. Después, rendimiento empresarial, eso la estrategia tiene con una preocupación que pueda influir eso. Aumento de costos corporativos y desafíos con productividad. Acá tenemos temas, entonces, desde énfasis en inclusión y diversidad, cambios regulatorios, en muchos países esa es una preocupación importante. Seguindo con, ¿cuáles son los objetivos en general de las empresas que establecen un programa de bienestar? ¿Cuáles son sus principales objetivos? Bueno, casi más de 80% de las empresas que tienen estos programas desean mejorar la productividad de los empleados, que es un tema, un indicador de negocio. Después, mejorar la experiencia de los empleados. Es importante que la experiencia de los empleados con la utilización de bienestar, con utilización de programas de beneficios, va a impactar otros indicadores como atracción y retención, compromiso laboral y todo eso. Por eso, el número 2 en Venezuela. El tercero está relacionado a una potencial expectativa de cómo reducir el costo de los gastos con los beneficios. Hay un enlace más obvio para nosotros del plan de salud. Si tienen más cuidado, por ejemplo, con bienestar físico, enfermedad crónica, todo eso, hay un potencial para se mitigar riesgo y costos con especial plan de salud. Seguindo acá, de nuevo una comparación, ahora una comparación con más detalles sobre qué piensan los empleadores o qué piensan los empleados sobre los programas de bienestar. Entonces, en la organización que nosotros estamos haciendo de bienestar emocional, físico, experiencia del empleado, bienestar social, bienestar financiero, ¿dónde están las brechas? Vemos brechas importantes para bienestar emocional, porque en muchos países tuvimos como una crisis de problemas de salud mental, entonces más de 70% de las empresas se enfocaron con esos programas y casi mitad de los empleados están de acuerdo con eso. Bienestar físico parece bueno, pero el principal brecha que tenemos está con bienestar financiero en toda región, ¿sí? 39 puntos porcentaje es la diferencia entre los empleadores que están enfocados con o que desean los empleados. Acá yo busqué también esta misma información para otras regiones. Por ejemplo, los países nórdicos, ¿sí? Finlandia, Suecia, Noruega. En estos países también tienen una brecha importante. La brecha en esos países es un 38%, muy cerca de nosotros en América Latina. En Japón también tienen lo mismo problema, bienestar financiero, con una situación de brecha grande. La brecha en Japón es un 50%. O sea, para este tema de bienestar financiero, es una situación global, no está limitada solo a América Latina, a Venezuela, a Brasil, Colombia, eso en muchos países del mundo. ¿Y por qué son importantes? ¿Qué se pasa entonces? ¿Por qué eso nos indican que son importantes? Acá también una comparación entre una alta evaluación de los empleadores acerca de la efectividad del programa y lo que indican los empleados a la derecha de cuáles son sus principales desafíos. Principal desafío, bienestar financiero, es justo o que está haciendo peor las empresas, o que tienen una menor efectividad. Bienestar social es el mayor y por otro lado también el revés, que tienen bienestar social es donde está la menor dolor de la gente. Por eso que es importante de nuevo, escucha activa, comprender qué pasa, no solo en el país, pero eso obvio, va a cambiar en cada una de las organizaciones porque el perfil de la demografía va a ser distinto y eso tiene un impacto grande. Bueno, en resumen, antes de empezarmos también con las discusiones, un poco también con
las contribuciones acá con los facilitadores. Resumen que es principal, los empleadores se apoyen en bienestar. Reconozcan que desde la pandemia tienen más protagonismo estos programas, entonces las empresas siguen con inversiones y apoyando este tipo de iniciativa. Muchas empresas que desean crear una ventaja competitiva. De nuevo, que los programas apoyen con indicadores de negocios, de resultado, de compromiso y todo eso. Las dificultades aún están presentes principalmente para bienestar financiero, como vimos, pero también con bienestar emocional, la salud emocional. Entonces, las empresas tienen que hacer una revisión de los programas con la alineación de las prioridades. Eso vemos, está muy claro que es necesario tener una alineación de las prioridades de los empleados, considerando lo que están indicando los empleados en las empresas. Y cambiar la cultura. Cambiar la cultura, eso es importante. Cuando recuerden la escalón de estrategia, la gobernanza va a ser distinta. Desde el gerente de beneficios, business partners de RH, el liderazgo de RH en la organización, hacia el nivel de C-level dentro de las empresas. Por eso es importante pensar no solo la estrategia, pero también tener un enlace con la gobernanza y los niveles de las empresas que van a apoyar en la comunicación y apoyar con esos temas. Bueno, tenemos acá entonces algunas ideas y que números para empezar la discusión, y yo quedo atento también a dudas que pueden hacer. Carlos, regreso el micrófono para usted. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, René, por tu participación. Bueno, ya por ahí los estaba invitando a colocar comentarios en el chat y ya vi que el chat se empezó a activar, lo cual es muy bueno. Y como les dije, al final de las presentaciones vamos a leer sus comentarios y preguntas. La verdad que excelente presentación. Yo no sé ustedes, pero esta presentación y estos datos son tan interesantes que a mí me generan ansiedad. Es como, wow, hay que aplicar esto. ¿Qué vamos a hacer con esto? La verdad que a mí particularmente me encanta cómo el tema de los colaboradores se empieza a tratar. Los colaboradores y la empresa como lugar de empleo se empiezan a manejar mucho con criterios de marca comercial, de mercado. Como saben, bueno, me he dedicado más de 30 años al estudio de los mercados, del consumidor. Entonces, cuando escucho, por ejemplo, experiencia del empleado, ¿no? Así como se habla de customer experience, pero también me llama mucho la atención y me encanta ver cómo, que de hecho fue una de las primeras láminas que mostró René, la aplicación del NPS, que es un indicador, un estándar ya de mercado utilizado por compañías de servicios como los bancos, como las empresas de telecomunicaciones, para medir tema de satisfacción de sus clientes en el mercado. También es utilizado de puertas adentro a la organización con los empleados. Así que la verdad que creo que ese es un tema que me llama la atención y que creo que es muy favorable, ¿no? Para las organizaciones. Otra cosa que me llamó la atención es como pareciera el comentario que hace René de Finlandia, de Noruega, de Suecia, es muy interesante, incluso Japón, porque uno podría tender a pensar que, wow, en nuestros países, en América Latina y sobre todo un país como Venezuela, que tiene dificultades económicas evidentes, podríamos estar teniendo un sobrepeso de temas financieros, pero como dijo el periodista Friedman de los Estados Unidos en su libro, o con el título de su libro, La Tierra es plana, nadie se salva, sobre todo después de la pandemia, y lo que pareciera estar pasando, después René tendremos la oportunidad de comentarlo, pero tenemos una pirámide de Maslow que clasifica las necesidades humanas, que normalmente la usamos también para analizar a los consumidores y el mercado, pero que perfectamente aplica a los empleados. Y los empleados pareciera que le están siendo más pragmáticos, le están dando más peso a resolver problemas financieros, tanto actuales como futuros, porque también el tema del retiro sale allí con una brecha, ¿no? Con respecto a las empresas, mientras que las organizaciones pareciera que están sobreponderando a lo mejor temas que son importantes, pero que están más vinculados a tendencias, ¿no? A cambios emergentes, como el tema de la inclusión, como el tema de la salud mental. Pero bueno, ya escucharemos qué nos dicen los expertos del panel acerca de este tema y el propio René, que luego podamos elaborar sobre eso. Ahora quisiera dar paso a otro de los expertos que vamos a tener esta mañana en Conecta con tu Talento 2024, que es Magdu Cordero, líder en salud y beneficios de Rontarca WTW. Y Magdu es abogado de profesión, pero cuenta con más de 19 años de experiencia, casi 20 años ya en el sector asegurador. Y Magdu nos va a ayudar siendo parte del equipo de WTW en Venezuela, nos va a ayudar un poco a aterrizar aún más esta información
información que René nos ha compartido. Así que bienvenida, Magdu. Muchas gracias, saludos a todos. Bueno, sí, definitivamente el aporte que quería dar es que vemos nosotros como consultores, como asesores que somos, que nos están pidiendo cada vez más nuestros clientes y nuestros prospectos, ¿no? Definitivamente cada vez las organizaciones buscan mejorar sus esquemas de salud y beneficio y ampliarlo, no nada más que esto sea una póliza de seguros, etcétera, sino ampliarlo con temas de bienestar, temas de well-being. Lo preventivo vuelve a la palestra nuevamente, procurar las atenciones previas a una patología, incluso lograr beneficios flexibles, que las personas también puedan formar parte de esa escogencia, de ese plan de bienestar, porque realmente cabe la pregunta, los esfuerzos que hacen las organizaciones son valorados por los empleados, esos esfuerzos que hacen los empleadores en las organizaciones con un plan. Entonces, yo creo que entre más tenga cabida las mediciones, encuestas, comunicar las estrategias de capital humano que lleguen a todos los empleados cobra una importancia relevante, ¿no? Nosotros nos enfocamos mucho en entender qué tienen y acompañar a las organizaciones con cuáles definir sus estrategias y hacia dónde tienen que apuntar, ¿no? Claro, siempre nos preguntan mucho que cuál es el plan que hay realmente, cuáles les favorece, qué un benchmark, qué hay en el mercado, qué están haciendo los competidores, un poco para el diseño, quienes no lo tenían, diseñar esas estrategias. Y es un foco bien importante porque eso engloban muchas cosas y hay cada vez mayor interés, ¿no? Todo esto también se traduce a lo que es una productividad y una fidelización de todos los trabajadores y eso también ayuda a escalar dentro de una organización. Bueno, yo creo que lo más importante es, hay un deseo por conocer cuál es el catálogo que hay de Wellbeing, cualquier proveedor está en una palestra, escuché un proveedor hablando de risoterapia, la gente busca mucho el tema de la salud mental, cómo puedo ante los escenarios que un país complicado pueda tener hacer para sentirse bien y el bienestar y eso es bien habido de parte de las organizaciones y en búsqueda de poder sellar un esquema con estrategias en materia de beneficio y well-being, ¿ok? Entonces, por supuesto, las pólizas, los planes de salud son importantes, pero ya esto amplía un poco más con todos estos componentes que hemos estado hablando. Entonces, lo que René también nos ha mencionado es que definitivamente esto es una tendencia mundial, definitivamente los países de Latinoamérica, sobre todo, estamos muy encaminados hacia esto. En Venezuela ha cobrado una importancia sobre todo, por supuesto, desde la pandemia, pero ya el último año ha sido bien definido en pro de lograr tener una estrategia y ahí es donde está el enfoque mayor, que nos han venido a tocar puertas, que hay realmente interés en que ampliemos este mismo catálogo de opciones y de que ese benchmark lo puedan conocer todos para ver cómo determinan quienes no lo tienen, de definir sus estrategias. Súper complacida además que estemos en línea como país con otros países que también están trabajando de la misma manera y que hacia allá vamos a estar fortaleciendo seguramente el año que viene. Me llama mucho la atención cuando comentas el tema de lo preventivo, ¿no? Y fíjense que el tema de salud, yo me he dedicado a estudiar las tendencias del mercado, ¿no? Y he visto cómo ha evolucionado. La importancia que le da la gente a la salud ya era alta antes de la pandemia. La pandemia lo que hizo fue dispararla. Fue como un poco parecido a lo que pasó con el e-commerce. El e-commerce venía creciendo, pero la pandemia lo potenció. IBM dice que la pandemia potenció el e-commerce el equivalente a un avance de 5 años. En la salud no he leído un estudio equivalente. Probablemente algunos de ustedes, si lo han leído ahora, lo comentará, pero definitivamente fue un gran empujón. Pero sobre todo, más allá de lo cuantitativo, es lo cualitativo. Y es el tema de cómo la gente pasó de ser cuidadosa de la salud reactivamente a ser más proactivo y preventivo. De hecho, yo la tendencia la llamé preocupación saludable, pero al pre le ponía un guión. Entonces era preocupación, porque era no solamente preocupación porque nos preocupa la salud, sino también es ocuparnos. ¿Y cómo nos ocupamos de nuestra salud? Con la prevención, con los exámenes médicos, con la alimentación, con el ejercicio físico. Entonces, muchas compañías que quieren ayudar a sus empleados en salud, entonces el tema de la preocupación saludable, o sea, cómo hacemos que los empleados se ocupen y eso empieza por un tema de mentalidad, de mindset,
de cultura, ¿no? Que han tocado aquí. Así que me llamó mucho la atención eso. Claro, Y bueno, Carlos, con tu experiencia en el sector seguro, veo que, es que que muchas compañías de seguro están trabajando sobre eso, ¿no? totalmente, porque que ha sido lo tradicional. Bueno, una póliza de seguro de salud, HCM, pero realmente para eso es para el momento que tengas ya una enfermedad, una patología, ¿ok? Estos programas que estamos viendo, que van de la mano entrelazados, por supuesto, ayudan a no tener que llegar a esto. Entonces también parte de nuestro análisis que hacemos es cómo preservar la siniestralidad, una siniestralidad buena, conservada, va de la mano de todos estos análisis preventivos o recomendaciones preventivas para no tener que hacer uso de ella, porque nadie quiere enfermarse en realidad. Pero entonces la idea, todo esto va muy de la mano, sin duda. Sí, gracias, Magdu. Bueno, por cierto, allí en el chat están los perfiles de LinkedIn de esta gente maravillosa que usted está escuchando hoy. Ya yo había compartido algunos de ellos y luego el resto lo completó. Ya los sigo a todos, así que los invito a que conecten con ellos a través de esa plataforma tan útil y van a ver que hay algunos que están bastante activos publicando, así que creo que es una manera de seguir esta conversación acerca del talento humano y de lo que podemos hacer con esto tan importante, este factor de competencia tan importante. Como yo les dije, yo lo considero una de las 5 capacidades para competir hoy día, es poder manejar el bienestar de la gente, porque a veces también en el mundo empresarial escuchamos mucho B2B, B2C, y al final yo digo, es human to human. Lo importante es la gente. Si la gente está del lado del mercado porque son clientes, ok, pero si están del lado de la empresa porque son trabajadores, igual es gente. Y creo que es lo que denota el bienestar junto con las otras capacidades que, por cierto, después se las voy a copiar en el chat para que las tengan o las recuerden, porque muchas de ellas son muy conocidas, pero cuidado, el centro es la gente y su bienestar. Y como dice Don Tasco, dice en un libro muy interesante, dice que los negocios no pueden prosperar en una sociedad enferma, en una sociedad que está fallando. Y eso es bienestar, hacer que nuestra gente sea saludable, sea sana física y mentalmente. Y bueno, vamos ahora a cerrar bueno, no a cerrar porque todavía nos faltan 2, pero voy a presentar a la persona que me falta por presentar de nuestros expertos, que seguramente también muchos conocen, porque aquí todos son personas que tienen más de 20 años de experiencia en lo que están haciendo, gente con mucha trayectoria. Bueno, me toca ahora presentar a Maywell Romero, por cierto, con quien también tuve la oportunidad de compartir el año pasado y con Magdu también en un evento extraordinario para hablar de esto, de estos resultados, pero del 2023. Hoy estamos en el 2024 y bueno, Maywell Romero, como muchos saben, es un profesional de salud, especialista en calidad y auditoría de servicios. Sé que a muchos les interesa ese tema porque ya vi en el chat, siempre el tema de la medición es un tema importante porque no se puede mejorar lo que no se puede medir. Y Maywell precisamente tiene mucha experiencia en auditar servicios y este tipo de iniciativas. Como les dije, con más de 20 años de experiencia como consultora de bienestar organizacional, productividad, algo muy importante, y estilo de vida. Y resalto el tema de productividad porque definitivamente todo esto se tiene que traducir en resultados y Maywell tiene mucha experiencia en eso y en el impacto que estas iniciativas pueden tener en esos resultados, en la productividad, etcétera, etcétera. Actualmente se desempeña como socia directora de Unicer, pues una compañía que tiene operaciones en varios países, incluyendo por supuesto Venezuela, desde donde nos está hablando Maywell. Así que bueno, Maywell, bienvenida y muchas gracias por participar de este panel en Conecta con tu Talento Gracias. 2024. Gracias a todos por la invitación, a BGH y a WTW por la invitación. De verdad me encanta compartir. Este tipo de temas me apasionan. De hecho, como comentó Ileana al principio, el bienestar y el bienestar del talento humano no debe ser una actividad aislada de la estrategia. Es más que una política, forma parte del ADN de la organización. Tiene que respirarse, tiene que ser parte de la cultura porque René lo explicó perfectamente. No voy a compartir comentarios sobre productividad porque René presentó los números claramente. En la medida que invertimos, cada dólar que invertimos en bienestar, pues se retorna en $3 de productividad, aumento de ventas, reducción de la siniestralidad, de los ausentismos, de las rotaciones, incluso de las fallas. Obviamente mejorar una eficacia organizacional parte de mejorar el bienestar del equipo, pero yo quiero son 2 comentarios valiosísimos en torno a esos resultados que presenta René y sobre todo a la brecha que hay entre la expectativa de la empresa y la expectativa del trabajador. Yo creo que ese punto es importante comentar, que la clave, como ya lo han dicho,
dicho también, es la medición. Pero fíjate que desde nuestra experiencia, y es la razón por la cual desde el punto de vista estratégico para nosotros desarrollar un programa de bienestar, invitamos a las empresas es a empezar midiendo cómo está ese grado de conexión del trabajador con la empresa y cuál es esa expectativa o esa experiencia que tiene el usuario, en este caso el trabajador dentro de la organización. Si tú no mides cómo está esa conexión, cómo está esa adhesión emocional, cómo está ese compromiso y cómo está esa experiencia del trabajador, es muy probable que incluso los mayores esfuerzos que haga la organización en generar bienestar no sean percibidos como corresponde y que sean un gasto hundido en lugar de convertirse en un retorno. Para que la inversión en gestión humana sea un retorno, necesitamos saber que las personas están recibiendo estos esfuerzos y estas inversiones y que están generando un impacto en sus vidas. Entonces, por eso creo que alguien lo comentó en el chat, hay que comenzar midiendo, sí, nuestra recomendación. De hecho, actualmente nosotros tenemos un proyecto muy bonito de la mano de ABGH, justamente para medir cómo está esa adhesión emocional, cómo está esa experiencia del colaborador en la empresa antes de que la empresa pueda comenzar a intervenir o a modificar su programa de bienestar. Incluso en la medida que el compromiso es mayor, y esa ha sido nuestra experiencia, pues obviamente el impacto de las acciones de bienestar también aumenta. Es decir, lo que nosotros invertimos en salud o en bienestar psicoemocional o en cualquier otro aspecto tiene un efecto mayor en la medida que el compromiso del colaborador es mayor. O sea que la invitación siempre es a que esto se gestione de la mano. El otro punto relevante que quería mencionar tiene que ver justamente con la hibridez o el concepto holístico del programa. Cuando incorporamos el trabajador demanda el bienestar financiero, que fíjate que había estado quizás fuera del foco de los empresarios, no necesariamente estamos hablando de remuneración y salario. De hecho, eso lo comentó alguien también en el chat. Nosotros hemos hecho mediciones en donde la remuneración está por debajo del puesto 4 en términos de importancia. Hay empresas en las que los hemos ubicado en el puesto 6, 7 y tú dices, ¿qué hay por arriba entonces? No es el salario, tiene que ver con otros aspectos y cuando hablamos de bienestar financiero estamos hablando es de cómo educar a las personas a tener una mentalidad financiera de bienestar. ¿Qué significa eso? Aprender a tener decisiones apropiadas con relación a los recursos que esa persona tiene, independientemente de cuál sea el volumen. De hecho, nuestros expertos en el área financiera dicen, la persona que no llega a fin de mes y le aumentas el sueldo tampoco llega a fin de mes. No es un tema de sueldo, es un tema de educación. Es un tema de tomar decisiones, de tener una mentalidad clara, priorizar con mis recursos lo que realmente impacta el bienestar mío y de mi núcleo familiar, que finalmente es el escalón para llegar al bienestar corporativo. No podemos tener un bienestar organizacional si no hay bienestar personal e individual. Entonces, educar a las personas en finanzas es enseñarlos a ahorrar, a manejar presupuesto, a generar un registro de los gastos, a tomar decisiones en qué gasto, en cómo planifico mis riesgos, en cómo delego los riesgos. Ahí entran las asesorías que brinda también WTW, porque finalmente la figura del seguro siempre es una delegación de riesgos, pero al final es a lo interno de mi casa. ¿Cómo priorizo en la alimentación la proteína sobre, no sé, el disfrute del fin de semana? ¿O cómo priorizo el ejercicio al aire libre versus la inversión en un gimnasio? O sea, al final todas estas cosas tienen que ver con la educación financiera. Y ahí es donde nosotros hacemos énfasis también en nuestros programas de bienestar, que han sido muy exitosos porque tú tienes que llevar el tema financiero y nos hemos dado cuenta que así como las personas no manejan conceptos de nutrición, tampoco manejan conceptos financieros. Entonces, eso eran como los dos aspectos importantes que yo quería traer, que además nuestra audiencia, los que nos escuchan, sepan que de la mano, pues de tanto de ABGH como de WTW, tenemos estos proyectos de medición que le permiten a las empresas contar con un mapa claro de hacia dónde invertir en temas de bienestar. Oye, gracias, Maybol. Me encantó esto que comentaste de la educación, porque en estos días estaba leyendo un trabajo en los Estados Unidos con el tema de la pandemia. Hicieron unos estudios y determinaron que el ciudadano promedio se le desequilibraba su presupuesto con $400. O sea, por ejemplo, se daña el carro y la reparación es $400 y eso desequilibraba el presupuesto familiar. Y los bancos crearon algunos créditos, por ejemplo, el Bank of America, para prestar $400. Era un poco como responder a esa situación, ¿no? Y seguramente, no importa en qué país estemos, puede suceder algo similar, lo que cambian son las magnitudes, pero oye, ¿qué evento del entorno, qué evento puede impactar el presupuesto familiar y puede generar un desequilibrio? Pero allí el tema, también leía un análisis
análisis que decía, un análisis distinto que decía que precisamente había personas que esos $400 les faltaban, pero que simplemente los gastaban en cosas que realmente eran innecesarias o eran malas decisiones. Y por eso el tema de la educación era tan importante, porque teniendo educación financiera, en estos días comentábamos eso y decíamos, oye, hablamos de educación y decíamos que creo que es un buen punto para ir cerrando, porque además Iliana, que tiene tanta experiencia docente, bueno, yo soy docente, pero Iliana, que está específicamente en el área de recursos humanos y además dirige programas, digo que este es un tema que todos deberíamos de aprender en el colegio, ni siquiera en la universidad, sino en el colegio. Y temas como las finanzas, porque son temas para la vida. Pero sabemos que en muchos países y para muchas personas, dependiendo del estrato en donde están, la empresa se convierte en ese colegio. Es esa empresa la que nos enseña, nos termina de ayudar a crear valores, cultura, educación básica. Así que me entusiasma mucho eso que tú estás diciendo, porque me imagino eso, muchas personas que en la empresa pueden recibir esa educación financiera y pueden empezar a tomar mejores decisiones. Y no se trata solamente de tener más dinero, porque de hecho eso también está demostrado con estudios, que incluso, por ejemplo, personas que se ganan la lotería terminan peor después de haberse ganado la lotería, porque sencillamente no tienen la educación ni la capacidad de manejar esa cantidad ingente de recursos que van a recibir. Así que esto a mí me sigue dando ansiedad, porque yo después de este evento, como también tengo mi negocio, voy a reunirme con la gerente y le voy a decir, mira, ¿qué vamos a hacer para trabajar estos temas? Porque necesitamos ayudar a nuestra gente a que maneje mejor ese dinero. No solamente es buscar cómo le podemos dar más, que obviamente es importante, sino para mantener su poder de compra, sobre todo en países inflacionarios como el nuestro, sino también cómo los enseño a usar mejor ese dinero. Así que excelente este aporte de MyWall. Vamos ahora a, antes de darle la palabra a Ileana, yo quiero volverlos a invitar. Ya he visto que algunos han colocado preguntas, comentarios, pero quiero invitarlos a que lo hagan en este momento, porque ya estamos próximos a cerrar el evento y me encantaría, no quiero que nadie se quede con dudas, con preguntas. Por favor, sin temor, aquí estamos, estos expertos que tenemos han venido a ayudar, a aportar, así que no sientan temor o pena de preguntar algo. Aquí estos expertos están para ayudar, ¿no? Y para responder. Así que, por favor, los invito a que utilicen el chat para que podamos luego generar esa discusión. Y bueno, por ahora entonces voy a darle la palabra a Ileana Corredor, que ya la había presentado al comienzo, que nos dio las palabras de bienvenida desde el punto de vista institucional de la Asociación Venezolana de Gestión Humana, como académica de la Universidad Católica, pero ahora la queremos escuchar como experta en este tema, porque sabemos que, como les dije, tiene más de 30 años de experiencia habiendo trabajado todo este tema del talento humano y la gestión humana en compañías nacionales, multinacionales. Así que, Ileana, bienvenida nuevamente y queremos escucharte. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que los resultados y las experiencias que han compartido tanto René como Magdu como Mayro en este conversatorio nos invitan a reflexionar sobre cómo las estrategias de bienestar han evolucionado y sobre el impacto que pueden tener en la sostenibilidad y el desarrollo de las empresas, ¿no? Yo creo que esta es una oportunidad de profundizar en cómo estas iniciativas pueden aplicarse en nuestra realidad, especialmente desde el punto de vista y el enfoque de la compensación total, un concepto que a veces tenemos y no podemos hacerlo tangible y aplicable, ¿no? Y más en el contexto venezolano, pues donde los desafíos son evidentes, pero también las oportunidades, ¿no? Porque yo creo que esa es la realidad que tenemos que surfear, ¿no? Y en mi experiencia en la gestión de talento humano, yo he comprobado que el bienestar va más allá de un conjunto de beneficios, pues es un componente estratégico que fortalece la relación entre el colaborador y el empleador. Cuando hablamos de esta compensación total, nos referimos a ese enfoque integral que no solamente considera la retribución económica, sino también los elementos intangibles, pues que enriquecen la experiencia de ese colaborador en la organización. Ese bienestar físico, emocional, financiero y social al que René nos traía data dura, no solamente a nivel de Latinoamérica, sino el referencial pues de la realidad nuestra como país, que a veces creemos que es tan única, pero al compararla con otras regiones vemos que no estamos tan alejados de esas tendencias, ¿no? Yo creo que cuando esos elementos se integran en el día a día de la organización, o sea, en la cultura organizacional, es donde se crean esos entornos donde las personas pueden desarrollarse plenamente. Son como el abono de esa relación y eso impacta directamente en el compromiso, en la productividad
y en la retención del talento como tal, ¿no? Ahí Milo nos decía lo importante de medir, tú también, Carlos, lo que no mido, cómo sé que lo mejoré, cómo sé que lo impacté, realmente ese retorno que hoy utilizamos no solamente para la capacitación, sino también ese retorno de inversión en los distintos componentes que implementamos dentro de la organización, porque hoy en día las estrategias de inversión tienen que estar focalizadas, porque los recursos también son limitados, ¿no? Ahora bien, ¿cómo aplicamos todo esto en Venezuela? Que tenemos retos únicos, ¿no? Y yo creo que hay retos para las dos partes. Por un lado tenemos retos para los empleadores y por otro lado el de los colaboradores, ¿no? Yo creo que para los empleadores el desafío es cómo diseñar esos programas de bienestar sostenibles, porque aquí no es un momento dado y luego lo quito y lo pongo. Es la sostenibilidad que yo puedo tener en un entorno económico marcado por una inflación, por una devaluación y por la incertidumbre, ¿no? Entonces las empresas deben ser creativas e innovar para ofrecer realmente propuestas que vayan más allá de lo económico. Algunas de las preguntas que nos hacían, que todos los colaboradores quizás atan todo el tema remunerativo, pero también tenemos que alinear valores y tenemos que priorizar eso y compartir entre los, o sea, tenemos que ver cómo armonizo lo que mi colaborador quiere y yo como organización puedo darle, ¿no? Y por otro lado están los colaboradores. Ahí está el reto de equilibrar sus necesidades emocionales, financieras y familiares en medio de una realidad compleja, ¿no? Y yo creo que lo más importante es que ellos se sientan respaldados y valorados en la organización para la cual ellos prestan sus servicios. Eso les va a permitir mitigar quizás el estrés o los desgastes emocionales que ellos enfrentan diariamente y yo creo que ahí está uno de los retos primordiales, ¿no? ¿Cómo hago esa lectura? ¿Cómo concilio lo que René decía entre las expectativas y lo que yo doy como empresa y lo que los colaboradores esperan? ¿Cómo logro equilibrar y generar realmente un paquete flexible que permita realmente una adaptación? Porque las necesidades de unos no son las mismas de otros, dependen del género, dependen del grupo etéreo, dependen de la edad, dependen de las necesidades personales que cada uno de ellos tiene, ¿no? Y yo creo que allí es cuando los programas de asistencia al empleado o los distintos nombres que puedan surgir en las tendencias de hoy en día y las iniciativas de ese bienestar financiero se vuelven imprescindibles en el contexto en el que vivimos, ¿no? Allí no basta solo que los implementemos, tiene que ser parte de la cultura, tiene que formar en la forma en que esta organización interactúa con sus colaboradores, en su cultura, o sea, tiene que ser parte de esa cultura, porque realmente cuando el bienestar se vive en cada interacción y en cada decisión, realmente los empleados ven el compromiso genuino de su empleador y eso es lo que les puede generar un sentido de pertenencia y de resiliencia. Cuando ven que realmente hay algo genuino en esa interacción, o sea, que no es una moda, que no es algo que vino porque está en este momento allí, ¿no? O por lo menos desde mi experiencia y de mi perspectiva, el desafío más grande es el bienestar financiero. Es el más desafiante, pero es uno de los más necesarios que no puedes evadir como empleador, ¿no? Y yo creo que allí, Carlos, cobra importancia el proceso de educación y de apoyar a los colaboradores en ese ámbito, ofreciéndoles soluciones que puedan mejorar esa calidad de vida y demuestren que ese bienestar es una prioridad real y sostenible. Es lo que decía Maylu, tengo que educar no solamente en la parte nutricional que estuvo en algún momento porque nos ocupábamos, hemos pasado como del bienestar físico hacia unos bienestares más integrales. Es educar también en cómo manejo las finanzas, en cómo yo puedo ser más rentable con esos recursos que tengo, ¿no? Y otro tema que es importantísimo es que nosotros en las áreas de talento humano nos tenemos que mantener en constante formación. O sea, nosotros también tenemos que estar en investigación. Oye, tengo que adaptar las políticas. No es que algo que yo cree en un momento determinado lo voy a mantener en el tiempo y no va a evolucionar. O sea, yo tengo que ir adaptando a esas necesidades cambiantes que esos colaboradores y ir alineando con esos valores organizacionales que marcan mi cultura, ¿no? Y allí esa formación continua, yo desde ahí, desde la academia, veo esa importancia de poder educar en ese bienestar emocional, en la gestión financiera, en las tendencias laborales que permitan dar respuestas realmente integrales y sobre todo
efectivas que realmente impacten a esos grupos de trabajo, ¿no? Y quizás para cerrar, yo creo que quiero enfatizar principalmente, Carlos, que el bienestar es una responsabilidad compartida. O sea, esto no es una tarea exclusiva de las áreas de talento humano de las organizaciones. Esto está a todos los niveles de la organización. O sea, deben de asumir el rol que tienen en esto. Tienen que compartir esa visión. Y es la alta dirección de las organizaciones la que tiene que liderizar con ejemplos y cada líder actuar como facilitador, asegurando que este enfoque realmente refleja acciones y decisiones. O sea, tiene que haber coherencia en el actuar y en el decir, porque si no es una declaración así como cuando tú pones la misión, la visión de las organizaciones en las paredes, Carlos, que cuando tú le preguntas a los colaboradores realmente cómo la viven, realmente no está ahí ese tangible, ¿no? Entonces yo creo que hay que integrar el bienestar en todas las iniciativas y consolidarlo como un valor organizacional que realmente transforma a las empresas y a las personas que lo conforman. O sea, yo creo que si asumimos ese desafío con visión, con formación y con compromiso, podemos construir entornos colaborativos más humanos, más resilientes y sobre todo preparados para enfrentar esos retos futuros, ¿no? Incluso en un contexto tan desafiante, Carlos, como el que tenemos los venezolanos. Oye, excelente. Oye, gracias, Eliana. Me encanta esto que dices porque el reto, a veces asociamos el tema de capital humano, que es tan importante, con la gente de recursos humanos, ¿no? Y efectivamente la gente de recursos humanos tiene un gran reto. De hecho, tú que formas parte de la Universidad Católica, me encanta porque yo veo que la Universidad Católica, siendo una universidad tradicional, de las tradicionales, hoy día muestra una cara de modernidad. Por ejemplo, la Universidad Católica tiene una dirección de eSports, donde los estudiantes pueden estudiar como una actividad académica los juegos o los videojuegos y van a torneos de videojuegos. La Universidad Católica tiene un programa de impresión 3D para la gente de ingeniería que quiera entender esta nueva tecnología. Y más recientemente acaban de crear también una iniciativa de blockchain y de criptomonedas, ¿no? Entonces, ¿por qué Y pongo el no se te ejemplo de la olvide Universidad nuestra escuela de Católica? cocina y no se Ah, te bueno. olvide también nuestra escuela de moda. O sea, Ah, yo bueno, creo que exacto. también es esa realidad en cual las organizaciones se tienen que adaptar a las demandas que el mercado tiene y a las necesidades que tiene. Exacto, y lo pongo de ejemplo porque tú podrías tender a pensar de que, oye, una universidad con background religioso, tradicional, entonces podría ser algo muy estático, muy tradicional, pues por decirlo de alguna manera, y sin embargo está demostrando de que, wow, estamos actualizándonos, estamos a la vanguardia, y creo que ese es un reto de recursos humanos, es un reto para el personal de recursos humanos de mantenerse actualizado y entender cuáles son las capacidades que hay que desarrollar, cómo además poder conectar con ese colaborador, pero que no es una responsabilidad exclusiva. Y fíjate que yo que vengo desde el mundo de las estrategias y del marketing, yo utilizo el término de marketing mindset y digo que el marketing mindset o la mentalidad de marketing la debe tener no solamente la gente de mercadeo, sino toda la organización. Entonces, un CEO tiene que tener marketing mindset porque eso significa que él debe estar sensible a entender a su cliente, al mercado, qué es lo que le pide el mercado. Y creo que podríamos perfectamente hablar de un mindset de capital humano, que no es exclusivo de la gente de recursos humanos, sino que también el CEO, los gerentes, la gente de la organización, tiene que contagiarse con eso y entender de que la organización, como lo dice la palabra, es un organismo vivo que está conformado por individuos que tienen algo que aportar, que tienen que crecer dentro de la organización, pero también tienen que hacer vida en la organización y satisfacer sus necesidades en esa organización. Entonces esa mentalidad no es una mentalidad exclusiva de un área, sino, y compro eso que tú acabas de comentar, ¿no? Acerca de que no es exclusivo de capital humano, de recursos humanos. Y eso forma parte también del trabajo, ¿no? De involucrar al resto de la organización. Creo que es una excelente manera de terminar como las intervenciones formales, porque es al final, oye, abrámonos como gente de capital humano a la innovación, a lo nuevo, a actualizarnos, pero también vamos a abrirnos a compartir esta responsabilidad y co-crear un poco lo que queremos para nuestra gente,
con las otras personas o las otras áreas de la organización. Bueno, yo estaba viendo por aquí los comentarios que hicieron en el chat. Quería, bueno, agradecerle a todos los panelistas por estas excelentes intervenciones. Yo la verdad que aquí apenas pude tomar agua, pero no me dio mucho más para más porque la verdad que aquí uno no se puede distraer ni un minuto porque todo lo que esta gente comentó es altamente valioso y además felicitaciones porque fue todo muy conciso. Aquí no se habló de más, se habló realmente lo que había que decirse y los felicito por eso porque a veces uno ve mucha gente que participa y va a exponer y divaga y se pierde. Aquí todo el mundo fue al grano y aportó, así que de verdad que excelente, ¿no? Por aquí quería comentar algunas preguntas que colocaron en el chat brevemente. Primero quería ir con René, que fue quien comenzó con las presentaciones, porque había unas preguntas específicas. Por ejemplo, ¿qué recomendación darías al momento de empezar a diseñar un instrumento de medición para medir la experiencia del empleado? Y también había otra pregunta que tenía que ver con el NPS. ¿Qué porcentaje consideras estadísticamente baja en una medición de experiencia? O tenía que ver con las mediciones más bien. Entonces, si quieres comentarnos un poquito de eso, René, porque bueno, se ve que la encuesta tuvo su impacto, entonces más de uno de los participantes quedó pendiente de estas preguntas relacionadas a la medición propiamente dicha. Sí, gracias. Yo pienso que uno de el primer paso sería comprender tu población, o sea, analizar cuáles son las características de la demografía, cómo está la distribución entre generación, entre género, ubicación, porque en general hay algunas necesidades y también lo que valoran que son parecidos entre grupos distintos, ¿sí? Entonces es un punto empezar con eso. Sobre NPS, eso se va a variar, pero cuando se va a hacer un análisis solo de una empresa, se va a poner en percentiles. Entonces, ¿cuál son el puntaje que es mediana? Que está por debajo de mediana sería el grupo que está que no está contento, que se tiene que tener más foco para eso, ¿sí? Entonces, eso sería una recomendación para empezar. Conocer la población, mismo antes de hacer una encuesta o hacer un grupo focal, tener una idea de cómo están ellos y, obvio, también refletir cómo va a ser la gobernanza en la empresa, hacia qué nivel la empresa está dispuesta a involucrar dentro de la organización. Eso también es importante. Perfecto, gracias René. Y bueno, gracias por supuesto a Paola Velázquez, Y que fue la persona que hizo el par de preguntas gracias, con Paola. respecto a la medición. Se ve que Paola tenía mucho Mm. interés sobre este tema de medición. Hay una pregunta, por cierto, que hicieron acá que quiero luego pedirles a todos su opinión brevemente y creo que puede ser una manera también de cerrar. Pero, Magdu, si pudieras andar un poquito en el tema de la prevención que tocaste en tu intervención y si quisieras dar alguna recomendación con respecto a ese tema, porque eso conecta mucho con lo que hemos hablado aquí de la mentalidad, ¿no? Porque cuando hablamos de crear el mindset, ese mindset involucra educación, como comentó My Wall, pero también involucra temas como los que habló Iliana. Entonces el tema de prevención creo que es un tema importante y que incluso rompe un poco a veces el paradigma de lo tradicional, ¿no? Entonces si quieres hacer un comentario sobre eso, por favor. Bueno, sí, definitivamente todas las organizaciones tienen sus particularidades y son diferentes, ¿no? Entonces hay que entrar a conocer la realidad de cada una para irnos a qué prevenir, ¿ok? No es lo mismo una empresa de servicios, una empresa generadora de productos, empleados obreros que necesitan más bien tener esa prevención de una manera distinta, otros son posturales, etcétera. Entonces, que ver un poco cómo viene manejándose un programa de salud es un punto de partida importante. ¿Cuáles han sido esos resultados que tenemos? ¿Dónde está el alto uso para irnos hacia ver dónde apoyar para prevenir esto? ¿Qué trabajadores ya presentan una patología que requieren de entrada una medicación constante para también prever alguna patología mayor o una situación de envergadura? Entonces, un punto de partida puede ser entender un poco cómo es el comportamiento, qué está pasando allí y empezar a aplicar políticas de prevención. Y las políticas de prevención pueden ser tanto las que se tienen internas como, bueno, cualquier otra emocional que quizás no la viva, pero que vale la pena incorporar. Entonces, hay varias externas que son de utilidad, que pueden formar parte de esa estrategia y armar bien un plan y definitivamente ya entendiendo el comportamiento, las necesidades, que es la actividad de cada empresa para trabajarla. Esto va a ayudar muchísimo en planes, en estados emocionales, etcétera, porque no estás incorporando solamente si pasa algo, si algún trabajador tiene alguna situación, cómo lo vamos a atacar, perfecto, pero
no llegar a eso nada más, irnos un poco a poder aportar de manera de no llegar a situaciones extremas o cómo poder cuidar ante situaciones extremas, ayudar a hacer jornadas, las tienen las pólizas de salud, o sea, de repente una póliza no te hace lo preventivo, no tienes un cuidado del hombre, la mujer, lo que tengas que hacer anualmente, que es lo recomendable. Entonces, ¿cómo hacer para procurar que esto se lleve a cabo y que realmente las personas tomen conciencia de que hay que cuidarse, que hay que revisarse? Ahí nos podemos extender bastante, pero básicamente, bueno, sí, hay que entender un poco cómo es la actividad de cada organización. No, queda claro que, fíjense que lo han reiterado, Magdu lo acaba de decir ahora, pero varios lo han comentado, el tema de evitar la receta o las cosas de memoria. Aquí se trata, por ejemplo, en este caso particular de prevención, no es de prevenir en general cualquier cosa, sino prevenir con base a una gestión de riesgo, de un análisis de cuáles son los riesgos. Y con base a eso, bueno, ser proactivo, pero no ser proactivo genéricamente o teóricamente, sino ser proactivo relevantemente. Y por eso es que estas mediciones son tan importantes. Esta medición que acaban de ver es una medición general que ilustra, que orienta, pero lo ideal siempre es hágalo en su empresa. Conozca a sus empleados, a sus colaboradores, cuáles son sus expectativas, etcétera, etcétera. Totalmente, hay una concientización Sí, empresarial para poder aplicarlo, porque si no hay eso, definitivamente no exactamente. hay ni interés ni la importancia. Perfecto. Por aquí tengo una pregunta. Ya Maigol había hablado sobre eso, pero quiero como que no se quede en el aire de Pascual de Caruso. Muchas gracias por la pregunta. Creo que Maigol había tocado un poco el tema, pero si quieres hacer énfasis sobre eso, cuando hablamos de bienestar financiero, ¿qué tan relacionado está esto con los niveles de compensación del personal? Parece que no es solo que esperan recibir asesoría o consejos financieros. Entonces, si quieres ahí profundizar sobre eso. Sí, sí, no, obviamente no es solamente la parte educativa, que sí, nosotros tenemos, obviamente el nivel de compensación y de salarios y remuneraciones tiene que ser acorde a la realidad que vive el entorno. Lo que yo quise decir es que cuando hacemos la valoración de la importancia que le da el trabajador a distintos factores, fíjate que el salario y la remuneración nunca es lo primero, a pesar de que en cualquier encuesta o cualquier instrumento de evaluación, las personas nunca te van a decir que están 100% conformes, digamos, eso es incluso cultural, ¿no? Es decir, si tú le preguntas a la persona si está conforme o si su salario, su nivel de ingreso pudiera mejorar, siempre te va a decir que va a querer más, porque es aspiracional. Entonces eso pasa también así igual a nivel global. Pero cuando tú valoras, ellos mismos no ubican la remuneración como el punto más importante. Siempre ocupa el puesto 4 para abajo y entran otros aspectos. Si una persona además recibe esa valoración, que no son consejos necesariamente, tiene que ver con un cambio en la mentalidad. Cuando hablamos de educación, no es nada más yo te enseño a generar un presupuesto. Obviamente va incluso con esa mentalidad de finanzas de bienestar, como yo explicaba, que tiene que ver con muchísimos micro hábitos que tú vas incorporando en la vida de la persona. Y lo mismo te pasa en la salud. Y permíteme el espacio para comentar que nosotros en el área de prevención vamos incluso un poco más allá. Comenzamos desde la educación, por eso lo llamamos estilo de vida. Los micro hábitos incorporados en todos los aspectos que afectan el funcionamiento metabólico de nuestro cuerpo, a la larga es prevención. Magdu dijo, hay que responsabilizarse, crear conciencia. Claro, pero esa conciencia de autocuidado solo se hace con educación. Entonces tienes que ser también continuo en la educación de lo que implica la salud en términos de ejercicio, de descanso, de alimentación, de manejo de emociones, que al final son todos disparadores de los procesos patológicos del cuerpo. Oye, excelente. Va a estar satisfecho con el sueldo o va a decir que no. Es lo mismo que pasa en el mercado. Los clientes siempre consideran que el precio es alto cuando le haces la encuesta, ¿no? Siempre el precio es importante y siempre considera que el precio es alto. Solo para agregar un poco que estamos viendo en prácticas en otros países también, son dos puntos. Uno que Pascual indicó, no es solo compensación, pero la transparencia en la estructura de compensación, o sea, que la gente tenga la visibilidad de cómo va a ser los pasos en su carrera. Se busca también disminuir diferencias de salarios entre los géneros, entonces tener criterios claros sobre acerca de cómo va a ser el incremento de salario o incentivos de corto plazo, todo eso también se agrega a eso. Y un último sería el preparo para jubilación, que la gente que se tenga preparada antes de la jubilación para hacer una revisión de estilo de vida, de los gastos, la que tiene como aspiración de estilo de vida después que va a tener la vida de la empresa. Perfecto.
Oye, gracias por ese agregado. Bueno, ya estamos en el último mes del año y hay una pregunta aquí de Aura Argüelles que creo que es muy relevante y además muy buena para cerrar. Y es tan buena que yo creo que la debemos responder todos, o por lo menos ustedes que son los expertos en el tema. Y Aura nos plantea y nos dice, bueno, frente a estos temas tan interesantes, ¿cuáles serían los principales retos de la gestión humana en el 2025 que la organización deberían hacer foco? Entonces me gustaría, si quieren, vamos a cerrar con que por lo menos ustedes puedan mencionar el reto que ustedes consideran más importante de cara al 2025 en términos de la gestión de humana y cada uno desde su perspectiva, porque René nos puede hablar de un reto que es global, pero también tenemos personas que nos pueden hablar del reto de la gestión humana o del capital humano desde la perspectiva que trabajan. Y creo que como todos pueden poner un reto, entonces nuestros participantes así se llevan como un menú de algunas de las cosas en las cuales ustedes les están recomendando que se preparen, que tomen en cuenta de cara al 2025. Aquí lo dejo al libre albedrío y a ver quién se anima a comenzar con esa pregunta de cierre. Puedo agregar que para el 2025 la recomendación a las organizaciones es darse la oportunidad de conocer este tema es muy amplio, qué se está realmente haciendo, qué hacen otras organizaciones, la experiencia en otros países y ser flexibles con la creación de un esquema general de salud y beneficio y estos programas de bienestar que complementen y que se den la oportunidad de que formen parte de sus programas generales, ¿no? Hay muchas cosas que se están haciendo con unos resultados de verdad bastante positivos y quienes no tengan todavía la oportunidad de estas incorporaciones, que sea como parte o enfoque para comenzar el año y que formen parte de ello. Es Perfecto. más que todo una Ok. invitación de que puedan incorporarlos cada uno de sus organizaciones. Vale, excelente, Magdu. Ok, adelante. Si vemos la pregunta en todos estos temas interesantes y la complejidad pues, que tenemos, yo creo que tenemos muchos retos en el área de talento humano. Quizás yo tengo una mirada diferente, ¿no? O sea, por un lado tenemos un reto de retención y atracción de talento en un entorno migratorio y de escasez de talento calificado. Entonces, las organizaciones que tienen que tener un foco en ese tema, ¿no? Por otro lado, tienes un reto gigante en los temas de compensación y cómo tener una compensación competitiva con un contexto de alta inflación. Luego está el tema que Magdu menciona, que es cómo damos los soportes ante todas las presiones que podamos tener en un programa de bienestar integral y de salud mental dentro de estas organizaciones. Por eso te digo que yo ahí me encadeno, pues, Carlos. Perfecto. En el sentido de que los desafíos son muchos, ¿no? Porque tampoco puedo perder la globalidad y tengo retos en la digitalización y en la automatización y en la incorporación de la tecnología y la inteligencia artificial en la organización y en los procesos de talento humano que hoy tenemos que ser competitivos allí, ¿no? Pero también tengo el reto de una gestión de trabajo híbrido y flexible, porque también me están pidiendo no solamente presencialidad, sino también trabajo remoto, pero también quiero calidad de vida en ese programa de bienestar y quiero flexibilidad en el manejo de mi tiempo. Y como si eso fuera poco, todo eso exige un fortalecimiento del liderazgo y de la gestión del cambio en las organizaciones para poder colaborar y trabajar en todos esos temas, ¿no? Y probablemente en algún momento tengas que hacer un cumplimiento normativo o una adaptación a cambios legales y regulatorios, a cambios de leyes que sean necesarios, como una LOXIMA o una misma ley del trabajo que pueda incorporar todos estos temas dentro de la normativa, ¿no? Pero también tenemos retos de inclusión y diversidad y todos estos temas de cómo vivo con las generaciones, cómo vivo con los distintos grupos. Y tengo que seguir desarrollando al talento, porque tengo brechas. Puedo tener gente muy senior, gente muy joven, tuve un intermedio que no cuento con él y tengo que formar aceleradamente a los más jóvenes y tengo que seguir sacando conocimiento de los más grandes y ir juntos compartiendo, ¿no? Y eso quizás nos lleva al construir nuestro sentido de propósito como organización, ¿no? Y reforzar esa conexión entre el trabajo de los colaboradores y los objetivos. Entonces, realmente para mí es complejo darte un solo reto. Yo creo que los retos son diversos y quizás en mi visión, pues, es cuál es, según tu organización, y quizás ahí sería la recomendación que yo le puedo dar a la persona que hizo la pregunta,
en tu organización, Aura, ¿cuál es el reto? Porque el abanico de retos es diverso, pero va a depender mucho de la organización y del foco que yo como organización puedo tener en ese tema, porque los retos y desafíos están allí. Perfecto. Bueno, Aura, tú querías retos, así que tienes varios allí. Y la invitación a reflexionar e incluso, ¿por qué no?, a medir, a determinar de manera sistemática cuál puede ser esa jerarquización, ¿no? O la importancia que tienen esos distintos retos para el caso particular de tu empresa. Si quieren agregar algo más, por favor. Sí, bueno, Ileana dio un abanico bastante amplio de retos y yo estoy como ella, que me cuesta dar uno solo, pero no me voy a extender. Ciertamente creo que vencer el miedo a medirse es un reto importante. Hemos visto que a veces muchas empresas no saben cuál es el mejor momento, qué pasa si me mido ahora, digamos, como ese miedo a tener resultados buenos cuando realmente todos los resultados son buenos, porque si el resultado me da insumo para trabajar, siempre va a ser bueno. Entonces, vencer esos miedos de medirnos y medirnos para poder, como dice Iliana, priorizar por empresa tus retos. ¿Cuáles son los más importantes para ti y para tus colaboradores? Ese debería ser el orden en el que yo los tengo que atender. Y lo segundo, también lo mencionó Iliana, pero no lo dijo ahorita en este resumen, es alinear a la dirección estratégica. El recurso humano tiene el reto de demostrarle a la organización que la gestión humana es estratégica y que tiene toda la capacidad de trabajar de manera cualitativa y cuantitativa, impactando en los indicadores de resultado de la organización, y no son solamente temas soft. Entonces, al final, eso es lo que se convierte en data dura, como dijo Ileana también, y esto es importante, el reto de alinear a las demás áreas, a las demás gerencias. Y por último, te dejo el reto que no podemos perder de vista, que es el desarrollo de competencias adaptativas. Fíjate que Ileana también lo menciona, dice, nosotros tenemos que prepararnos para un mundo que está cambiando. La inteligencia artificial viene y nosotros tenemos que darle a nuestros colaboradores esos insumos y tenemos que vencer la resistencia al cambio que genera cuando queremos hacer incorporación de tecnologías, automatizaciones y cambios de procesos. Y el último, no menor, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Los líderes de gestión humana son el ejemplo. No puedo yo querer modelar bienestar y cultura dentro de una organización en donde yo no estoy cuidando mi propio estilo de vida y mi propio bienestar personal, porque soy, digamos, el modelo a seguir, igual que el resto de los líderes, para todos los colaboradores. Excelente, gracias, Maybol. Muy bien. René, ¿quieres agregar algo? Sí, es solo un reto sin conocer el contexto de la empresa, que eso va a ser muy distinto. Yo seguiría la encuesta, entonces un foco para el bienestar financiero, porque problemas en el bienestar financiero es como un gatillo para las otras dimensiones, ¿sí? La gente que tiene problemas financieros se puede tener sueño, entonces físico, mental y mismo social. Eso yo enfocaría. Excelente. Bueno, muchas gracias. Por aquí en el chat no hay más comentarios. Sí hay un agradecimiento de parte de Aura Argüelles, por supuesto, porque Aura nos había pedido retos y bueno, ustedes le bombardearon de retos de cara al 2025, así que gracias Aura por esa pregunta tan relevante. De mi parte, queda solamente agradecer a todas las personas que se conectaron, que además se mantuvieron leales a esta conexión hasta el final. Y bueno, para mí la verdad que fue un gusto escucharlos, aprender tanto de este tema del talento humano que es tan relevante y es un factor de competencia fundamental en el mercado actual. Así que gracias por la oportunidad de participar y de escucharlo. De mi parte, doy por concluida el conversatorio. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, esto fue realmente un conversatorio sin desperdicio. Excelente todas las exposiciones y por aquí, bueno, ya mi mente está revoloteando con tantas ideas, ¿no? Para el 2025. Así que bueno, esperemos tenernos nuevamente en un espacio tan maravilloso como fue este para el 2025. Gracias, René, por tu conexión. Gracias, Un Maybor, gusto, Carlos, gracias. por tu apoyo. Magdu, por estar siempre atenta con nosotros con esta nueva alianza. Iliana, por estar también en este espacio. Sé que tu agenda también es complicadísima, pero bueno, excelente actividad y bueno, muchísimas gracias a los participantes, a los que se conectaron, como decía Carlos, a los que se mantuvieron durante toda la conferencia. Así que bueno, muchísimas gracias y que tengan Gracias. un excelente día.